Dos. Muy bien, voy a pasar de este lado, a sentarme. Bendito eres Yahshua Mashiach por tu luz, para hacer luz para los demás. Omen, be omen. Si le pueden subir un poquito el volumen local. Muy bien, perfecto. Suscríbete al canal, yo no monetizo los videos. Puedes suscribirte al canal con toda confianza, no monetizo los videos. Suscríbete, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y me gusta, si te gusta el video, bueno, pues ponle me gusta, así YouTube lo va a recomendar como un video importante, y lo es porque es de la palabra del Todopoderoso. Y compartan los videos. No dejo de pasar esta oportunidad de promocionar este libro, Estudios de la Torah. Aquí explico qué es el Shabbat, qué son las fiestas, todo, porque estaban habiendo muchos nuevecitos y aquí está el código QR para que lo escaneen y descarguen todos los libros fuera de Shabbat totalmente gratis. Y después tú les pones así su pasta bonita, ¿sí? Y así entonces haces tu biblioteca porque son muchos libros. Y no cuestan nada, para nada hago negocio. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a hacer una oración e iniciamos el Sidur. Bendito Padre Eterno Yahweh, en el nombre de nuestro Adonai Yahshua Mashiach, por el poder del Ruach HaKodesh, Abba, te pedimos seas tú quien ministre por medio de tu bendito Ruach HaKodesh y no sea el hombre. Queden bendecidos y ungidos los videos y los audios y a pesar del tiempo y la distancia, las personas sean tocadas por tu bendito Espíritu. Toda Gabá Yahshua nuestro Mesías, amén, ve amén. Y exaltemos al Eterno porque es fiesta, es Shabbat, ya llegó el momento de reposar, de estarnos tranquilos y demás. Muy bien, vamos a leer primero el Salmo 4, antes de la ministración, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver qué es la exaltación por la justicia divina. Él es bueno. Salmo 4, búsquenlo en su Biblia, sí, en su Tanaj, así se dice en hebreo, y es un salmo precioso del rey David. ¿Ya lo tienen? Vamos entonces a empezar. Respóndeme cuando clamo, oh Elohim de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten compasión de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Yahweh ha escogido al piadoso para sí. Yahweh oirá cuando yo a él clamare. Ese verso subráyenlo por favor. También el 4. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. ¿Por qué? Porque cuando estamos acostados, si nosotros guardamos silencio, Él nos habla, Yahweh nos habla. 5. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Yahweh. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Yahweh, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Yahweh, me haces vivir confiado. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, amén. Amén, exaltemos al Eterno. Vamos ahí le podían poner, pues, que es un salmo para acostarse, o sea, cada vez que te vayas a dormir, puedes leer este bello salmo y si te lo sabes ya de memoria, puedes decirlo de memoria. Vamos a la ministración. Es exaltación por la justicia divina. Se podían decir 1000 cosas, un billón de cosas de la compasión del Eterno, pero yo escogí el Salmo 9 para que lo estudiemos el día de hoy y veamos que hay que exaltar a Yahweh porque Él siempre es justo, Él es eternamente justo y Él nos hace justicia. Cuando alguien te ha hecho injusticia y demás, etcétera, etcétera, no busques venganza, la venganza es del Eterno. Eso dice la Biblia. Tú espera y el Eterno te premiará. No es la salvación es por gracia, ¿verdad? Entonces el Salmo 9 es un salmo del rey David y yo le puse entonces como título a este tema, exaltación por la justicia divina.
quiero comentarles primero que el Salmo 8 y el Salmo 9 y el Salmo 10 eran un solo salmo. En el original, de hecho, así está, un solo salmo. ¿Sí? Y entonces era un verso sí y uno no, uno sí y uno no. Así estaba el original, por así decirlo. ¿Sí? Y comienza en sí con una letra secuencial. Primero está la Aleph. ¿Se acuerdan del Salmo 119? Bueno, pues así estaba el Salmo en el original 9 y 10, que eran un solo salmo, les repito. Entonces había el primer verso era un Aleph y así seguía Bet, Gimel, etcétera, Dalet. Bueno, de acuerdo. Marca mucho este salmo, aquí el rey David marca mucho frases como en el tiempo de angustia o de la tribulación. Ahora voy a decir algo profético que después les voy a explicar el por qué y muchas cosas. Ya estamos iniciando ya la gran tribulación. Oíste bien, no me equivoco, no estoy loco. Ya pasó la tribulación, ahora vamos con la gran tribulación por el Eterno. Y no creas que se va a soltar todo así de golpe, no. Va a ser 0,5%, o sea, después 1%, después 1,5%, después 2%, y así va a ser en aceleración. Pero ya entramos hoy en la madrugada a la gran tribulación. Ojo con eso porque después voy a estar dando temas y tú te vas a quedar asombrado con todo lo que ya está pasando en el mundo. Bueno, entonces eso es un buen salmo para el tiempo de angustia o de tribulación. Por ejemplo, en el Salmo 9:9, verso 9, dice, ya tienen Salmo 9, verso 9, dice, Yahweh será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia, subráyalo. Y decía yo que era un solo salmo, ¿verdad? Entonces en el Salmo 10, verso 1, dice, ¿por qué estás lejos, oh Yahweh, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Subraye. Yo este tema lo tenía yo desde hace ya mucho tiempo. Y ya después, sin recibir revelación, como la de hoy en la madrugada, que ya empezó la gran tribulación, pues puse este salmo así, pero el Eterno sabe por qué le estoy dando hoy. Él es perfecto. Bueno, por ejemplo, también en el Salmo 9 dice que el hombre es, o lo da a entender claramente, que el hombre es mortal. Salmo 9, verso 20. Pon, oh Yahweh, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Y el hombre es mortal. Bueno, ahora vamos al Salmo 10, verso 18. El Salmo 10, verso 18. Para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia, o sea, que muera el hombre de la tierra. Aunque no lo dice como tal, pero claramente lo da a entender. Entonces, el Salmo 9 es un salmo, es un cántico, diría yo más bien, triunfal. Es de triunfo, de acción de gracias, de toda Gabá, de muchas gracias, por haber sido liberados o librados de la tribulación. Y recuerden lo que he ministrado. Seremos librados porque Yahshua es bueno de la gran tribulación. Hoy es día, viernes 5 de diciembre del año 2025 y son las 6 de la tarde, con 10 minutos. 6 de la mañana con 10 minutos. Estamos en vivo. Bueno, ahora, así como yo dije que el Salmo 9 es un cántico triunfal de acción de gracias, el Salmo 10, vayan anotando los conceptos que yo voy dándoles, es una queja, pero no de quejumbrosos, como les he dicho, no. Es una plegaria. Se está quejando el rey David. Es una plegaria relacionada con los hombres malvados de la nación, o sea, del mismo pueblo de Israel, de la nación. Bueno,
Vuelvo a repetir, el Salmo 9 es una canción, es un cántico, porque eran canciones, eran jalelot, cantos al Eterno, ¿sí? El Salmo 9 es una canción de gratitud por la reivindicación. Anoten eso. Reivindicación. Es decir, el rey David fue reivindicado por el Eterno. Muchas veces los que somos siervos del Abacados, la gloria es para él, lo entendemos perfectamente, por difamaciones y blasfemias de la gente y demás. Bueno, el Eterno puede hacer que muchas gentes duden de la veracidad de uno, pero el Eterno nos reivindica, bendito es su nombre, o sea, nos pone en nuestro lugar, en Él, y pone en el lugar que se merecen a los impíos, hipócritas. Bueno, ahora, este salmo habla que los afligidos, hermano, hermana, con mucho amor te lo digo, si tú estás afligido, afligida, puedes recurrir a este Salmo 9. En una ocasión en mi vida, yo estuve muy angustiado por una situación muy terrible, diría yo, y yo leía todos los días, 2 o 3 veces al día, este Salmo 9. Lo subrayé desde hace mucho tiempo. Yo les voy a decir qué versos, pueden subrayar todo el Salmo, pero qué versos son claves, digamos. Que todo el Salmo es clave, pues. Pero qué versos yo leía, ¿sí? Entonces el Salmo 9 es una gratitud de reivindicación. Ahora, tú que estás afligido, afligida, los afligidos podemos confiar en Yahweh. Pongamos todas las cosas en sus benditas manos. De hecho, nuestra vida está en sus benditas manos. Porque dice el Salmo que Él juzga las naciones impías o a los impíos, porque Él es un juez verdadero y Él es un juez eterno. Es el único juez verdadero y eterno. Entonces, si tienes una aflicción, acude a Yahweh a través del Salmo 9. Recuerden, no son recetas de cocina, no, sino que son guías de oración para una aflicción o por una enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el rey David, a continuación, vamos a leerlo ahorita, le pide a Yahweh le libere de los sanguinarios, ¿sí? ¿De acuerdo? De esos motivos que a veces hay para que nosotros podamos exaltarle. Líbrame, Padre, no te he podido exaltar como tú te mereces porque estoy oprimido, estoy afligido. Líbrame de todos estos perversos o de esta situación para que yo pueda exaltarte como tú te mereces. Entonces, al ser afligido, el rey David, sí, pidió eso, que le quitara el Eterno la aflicción, la quitara de él y entonces así le exaltaría. Por eso yo le puse como título al tema, aunque es el Salmo 9, exaltación por la justicia divina. Entonces tú vas a ver, o tú ya lo viste, ya lo has visto, la justicia divina, y entonces después le exaltas. Si no le exaltas, eres un malagradecido. Si no le sigues exaltando varios días y por siempre, eres un malagradecido. Tenemos que ser bien agradecidos con el Eterno, no nada más te libro de una aflicción muy fuerte. Y gracias, Padre, y te exalto y pongo esta jalel y me pongo a brincar con mis hijos y demás. Y después te olvidas y pecas. No, eso es traición. Eso es muy grave. Entonces vamos a leer, hermanos, como lo hemos venido haciendo. Ha funcionado así, me lo han comentado muchos hermanos y les agradezco. Entonces vamos a ver el Salmo 9, verso 1 hasta el verso 11. Te exaltaré, oh Yahweh, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Todopoderoso. Mis enemigos volvieron atrás. Entonces primero fue que los enemigos volvieron atrás y el rey David le exalta.
volvieron atrás. Cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Que no quedó ni polvo. Pero Yahweh permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Yahweh será el refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Subraya, por favor, el verso 9 y el verso 10. Así con su marcatextos amarillo y abajito con rojo, y les va a funcionar. Créanmelo. Vamos a volver a leer el verso 9. Yahweh será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Yahweh es su nombre. Por cuanto tú, oh Yahweh, no desamparaste a los que te buscaron. Aleluya. Por eso dice el Eterno Yahshua, buscad y hallaréis. Cantad a Yahweh que habita en Sión. Publicad entre los pueblos sus obras. Vamos a leer el 12 de una vez. Porque él que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Este salmo es precioso. Y en aquella ocasión que les comento que tuve una angustia muy terrible, yo estuve leyendo este salmo y ahora pues me lo aprendí de memoria y lo digo todos los días, todos los días. No hay un solo día que yo deje de recordar este bello salmo. Porque hay que ser agradecido, pero no olvidarse, ¿verdad? Bueno, ahora, en sí es la exaltación por la manifestación de la justicia divina, por sus maravillas, como ya lo leímos. Las maravillas, si gustan ustedes anotarlo en sus apuntes, son cosas que suceden, pero son cosas portentosas. Son milagros y extraordinarias, porque son obras divinas. Voy a volver a repetir. Es la exaltación por la manifestación de la justicia divina de Yahweh. Maravillas, ya lo leímos. Quiere decir cosas portentosas, o sea, cosas que se queda uno así, no tienen un tamaño, ¿no? Y extraordinarias, extraordinario, es más allá del ordinario. ¿Por qué? Porque son obras divinas. Permítame tomar un poco de agua. Bueno, ahora, eso es en sí el principio del Salmo. Ahora, me llama mucho la atención y quiero recalcarlo, que del verso 3 al verso 6 expresa las razones el rey David, por el cual él está exaltando al Eterno. Él expresa las razones, porque el rey David tenía que exaltar a Yahweh. Yahweh había manifestado su justicia al reivindicar la causa del rey David. Velo notando, él te va a reivindicar si eres un santo. Sus enemigos fueron reprendidos y destruidos. Y fíjense una cosa importante. Ni siquiera se menciona, fíjense, ni siquiera sabemos que él tenía enemigos, pero ni siquiera se menciona o sabemos quiénes eran. De que ni siquiera importaba porque los había destruido Yahweh. ¿Sí? A ver, vamos a volver a leer del verso 3 al 6. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti.
porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones y destruiste al malo. Borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. No te dice qué nación es, ¿te das cuenta? Porque ya no interesaba, habían sido destruidos. Ese dato me parece muy importante. Por eso lo puse aquí en mis apuntes. Ahora, lógico, fue reivindicado el rey David, es muy importante. Entonces fueron reprendidos sus enemigos, destruidos, ni siquiera sabemos quiénes eran, porque no quedó memoria de ellos, ni siquiera eso. Del verso 7 al verso 10, del 7 al 10, debido a la liberación que tuvo el rey David por medio de la mano de Yahweh, ¿sí? Menciona que Yahweh permanecerá para siempre, no así las naciones que le hagan la guerra a Israel. Entonces, primero el rey se refiere a Yahweh y a su gobierno eterno. Del verso 7 al 10. A ver, vamos a leer. Verso 7. Pero Yahweh permanecerá para siempre, no así los impíos, que ni siquiera sus nombres sabemos, ni siquiera sabemos el nombre de las naciones. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Yahweh será refugio del pobre, el 9, refugio para el tiempo de angustia. Hoy inició la gran tribulación, hermanos. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Yahweh, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Sí? Entonces, la idea está que perecen todos, pero Yahweh permanece para siempre. ¿De acuerdo? Entonces, el rey se refiere primero a Yahweh y su gobierno eterno. Y segundo, el rey David, en todos los versos que hemos leído, se refiere a los pobres, a aquellos que son atropellados por el juicio humano. Por el juicio humano. ¿Cuántas veces salen libres algunas personas o pagan una fianza o lo que sea? Ya ves, no pasó nada, Pero la justicia divina llega. Llega. Y no es que tarde que temprano, no, llega al justo tiempo de Yahweh. ¿De acuerdo? Aquí lo declara el rey David. Yahweh era su mismo refugio. ¿Por qué? ¿Pueden anotar esto, por favor? Porque en Yahweh hay seguridad. Tú puedes pagar 1000 policías que te cuiden, pero oye, no te deseo mal, ¿verdad? Pero sin la protección de Yahweh, entonces seguridad, amparo, protección, fortaleza, defensa de todo peligro. Voy a volver a repetir entonces: seguridad, amparo, protección, fortaleza, defensa de todo peligro. Los que buscamos a Yahweh podemos confiar en Él. Ya lo buscamos, ya lo encontramos, tenemos paz en nuestro corazón, no pecamos, no queremos pecar, no nos interesa pecar. En el verso 11 y 12 me llama la atención, yo le puse aquí en mis apuntes es una sección de exaltación, porque exhorta a los afligidos que exalten a Yahweh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no pasó por alto el Eterno la tribulación en la que estaban pasando sus santos. Y miren en qué tiempo estamos. Entonces, esta sección del verso 11 y 12, ¿sí? Voy a volverlo a repetir. Exhorta, es una sección de exaltación. Exhorta a los afligidos, tú que estás afligido,
exalta a Yahweh, porque no pasó por alto la tribulación de ellos, de los justos que claman a ellos. Ahora, el verso 13 y 14, de hecho del verso 13 hasta el verso 20, que es el último verso del Salmo, es una petición de ayuda para el afligido. Entonces tú que estás afligido, este Salmo es excelente, es un bálsamo. Petición de ayuda por el afligido. En sí el verso 13 y 14, ¿sí? Recuerden lo que dice la final del verso 12. No se olvidó del clamor de los afligidos. ¿De acuerdo? Bueno, 13 y 14. El verso 13 y 14. El rey David pidió ayuda a Yahweh por aquellos que lo perseguían y lo aborrecían. El rey David ya había experimentado otras liberaciones del peligro, antes, lógico, ya había experimentado eso. La liberación por parte de Yahweh, gracias a Yahweh. Por eso nuevamente aquí está clamando el rey David. Él sabía que Yahweh le contestaría. Así tenemos que tener la seguridad tú y yo de que el Eterno nos va a contestar nuestras oraciones. No porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Inclusive en el peligro de muerte. Aquí era, por lo que yo estoy viendo en el Salmo 9, era por el peligro de muerte. Ahora póngale una hojita ahí y vamos al profeta Isaías, por favor, en el capítulo 38. Isaías 38, verso 10. ¿Ya tienen Isaías 38, hermanos, hermanas? Verso 10. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Privado soy del resto de mis años. Pero bueno, en el caso del rey Ezequías, le prolongó la vida 15 años más. Está en la Biblia. Eso ya lo he ministrado. La masa de higos que pusieron sobre la llaga del rey, etcétera, etcétera, etcétera. 15 años más de vida le concedió. O sea, el rey estaba preocupado. Subrayen ese verso, es muy, muy interesante. ¿Sí? Yo dije. O sea, se dijo a sí mismo, pero también refiriendo al Eterno en primer lugar. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Privado soy del resto de mis años. Entonces los que tenemos ya cierta edad, aunque tenemos algunas dolencias, ¿verdad, hermanos, hermanas? Todo el mundo, que a veces nos duele una cosa y que a veces aparece otra, pues ya no somos jóvenes. La juventud ya pasó, la disfrutamos y qué bueno si fue en santidad, guardándonos de pecar. Pero no nos debemos de quejar, no nos debemos de quejar, porque el Eterno, llegar a viejo es una bendición. ¿Qué harían los jóvenes sin el consejo de los viejos? Y voy a agregarlo así, ¿qué harían los jóvenes sin el consejo de nosotros los viejos, los ancianos? Por eso somos dignos de doble honor, ¿o no? Lo dice la Biblia. Por eso dice, te levantarás delante de las canas, etcétera, 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 etcétera. Bueno, no es para idolatría, lo dice la Biblia por algo. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces seguimos en el Salmo 9, ¿verdad? Aquí era por peligro de muerte. Entonces vamos a leer el verso 13 y el 14. Ten misericordia de mí, del Salmo 9, verso 13 y 14. Ten misericordia de mí, Yahweh. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Estaba en peligro de muerte y era joven. Entonces, por lo que dice aquí, por eso les explicaba yo, pues era por peligro de muerte. ¿Sí? ¿De acuerdo?
Muy bien. El 14. Para que cuente yo todas tus exaltaciones en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Dito es el abacados. Entonces, después de ser librado de la muerte, por ejemplo, darle toda Gabá al Eterno por la vida. Y si el Eterno llama a alguien, aleluya, pues es su voluntad. Ahora, el verso 15 y el verso 16, hermanos. La oración del rey David se basaba en la gran confianza que tenía en Yahweh. ¿Se acuerdan lo que quiere decir la palabra fe del hebreo emuná? Creer, confiar y obedecer. Entonces, la oración del rey David se basaba en la gran confianza que tenía en Yahweh. ¿Sabes cuándo no hay confianza? Cuando hay pecado. ¿Cómo se va a acercar una persona que se dice mesiánica al Eterno con confianza si sabe que está manchado de pecado? Que ha vituperiado el nombre del Eterno. Ahora, puse aquí yo una nota muy interesante. Véanme, porque los años dan experiencia y atender mucha gente, muchas almas, muchas personas, tanto en lo médico como en lo espiritual, esta experiencia. Bueno, pero ustedes han tenido seguramente esta experiencia, hermanos, hermanas. Miren, algo que es muy ofensivo, no dije ofensivo, no es una ofensa chiquita, no, algo que es muy grande, muy ofensivo, es que no te tengan confianza, no tener confianza en otra persona. ¿Sí? Cuanto más en el Todopoderoso. ¿Tú te has sentido ofendido o tu hermana te has sentido ofendida? Tal vez con otra hermana o con otro hermano, etc. No sé. ¿Y cuántas veces has dicho, ¿acaso no me tienes confianza? No me tienes. Bueno, hay unos que tienen X, no me refiero a los hermanos, pero hay unos que tienen cara de diablo y dicen, no me tienes confianza, pero si se les nota que son trácalas, de ladrones y lujuriosos, entonces no me tienes confianza, pues ¿quién le va a tener confianza a alguien así, no? Pero a un santo, a una santa, bueno, eso es ofensivo, ¿sí o no? ¿Cuánto más, Eterno Yahweh? ¿Cuánto más? Tú te has sentido ofendido cuando no te han tenido confianza. Bueno, recuerden, fe es creer, confiar y obedecer. El rey David pide por los oprimidos, oprimir a los débiles, a los necesitados. Y entonces actúa Yahweh y destruye a los malvados. Eso lo he visto cantidad de veces. Y es que en la Biblia está cantidad de veces. ¿De acuerdo? Ahora, algo que es muy importante que anoten, hermanos. Yo lo anoté con plumón negro, después le subrayé con amarillo. La maldad de los perversos, o sea, en la maldad, póngale, en la maldad de los perversos, ellos caerán ahí. Perversos, ellos van a caer ahí. Ellos traman, ponen trampas, en esas van a caer. ¿Sí? Entonces vamos a leer el 15 y el 16. Bueno, verso 15 y 16 del Salmo 9. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. Ahí está. En la red que escondieron fue tomado su pie. Es que es justicia divina, hermanos. Hay que exaltarle. 16. Yahweh se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Aleluya. Estos dos versos yo los tengo bien subrayados porque todo es importante, pero es que así es. En los hoyos que han cavado caerán. El Salmo 7 dice, el mal les caerá
sobre su propia cabeza y sobre su propia coronilla. Así es. Bueno, ya van anotando todo. Si no está siendo filmado el video y lo pueden revisar en Shabbat, no es pecado, porque estás estudiando Torah. El verso 17 y 18. Los afligidos verán cumplida su esperanza. ¿Cuál esperanza? Esperar la justicia divina. Frases como no será olvidado, es recordado. ¿Pero por qué está esto escrito? ¿Por qué? Por la fe y la oración de cada uno. Yo no tengo tu fe, ni tú tienes mi fe. Yo no sé cuántas horas ores al día, pero tú tampoco sabes cuántas horas yo oro al día. Eso va a depender ya de cada quien, del enamoramiento que tengamos por el Eterno. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces vamos a leer el verso 17 y 18. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Yahweh. Eso ya va a empezar. De hecho, ya está. 18. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá eternamente. ¿No? El Eterno ayuda al necesitado, ayuda al que está angustiado y demás. Él le bendice, Él lo guarda. Y miren que declaré que ya empezó la gran tribulación, no la ira. En la ira ya no estaremos aquí. Ahora pongan atención. Y esta frase me gustaría que la anotaran y después le subrayaran con amarillo. Pero los que rechazan e ignoran a Yahweh no tienen esperanza. Anótenlo. Pero los que rechazan e ignoran a Yahweh no tienen esperanza. ¿Cuántas personas antes del 2020, y no puedo decir mucho, recibieron el mensaje de salvación y lo rechazaron? Y ahora ya es tarde para ellos. Verso 19 y 20. El Salmo 19 que estamos estudiando termina con una súplica pidiendo a Yahweh se levante. Eso está en la Torah. Levántate, oh Yahweh, dijo Moisés, Moshe. ¿Ah? Entonces, es una súplica pidiendo a Yahweh que se levante, como diciendo, levántate de tu trono, Padre, y barre los perversos. Y con su juicio implacable, ponga en el hombre temor para ver si quizás se arrepienta. Y si no, lo destruirá. Eso está en la Biblia. La Biblia habla de eso. Ahorita lo vamos a leer. Ahora, la destrucción haría que los malos se dieran cuenta que no son sino hombres, como lo leímos en un verso del Salmo 10. Entonces, al ver tanta destrucción como la que viene ya está, se van a dar cuenta las personas que dicen, no soy más que un hombre y puedo morir igual. Y que ya no pueden oprimir a los afligidos, a los menesterosos. Ya no podrán afligir a aquellos que confían en Yahweh. Voy a volver a repetir esta última frase porque es importante y ahorita leemos los dos últimos versos. La destrucción haría que los malos dejan que empiecen los terremotos. Y yo ya estoy orando porque el Eterno tenga compasión del rebaño de gozo y paz, local y mundial.
Oro por otros santos que ni siquiera tenemos el gusto, el privilegio de conocer. Pero no me puso como pastor de otra congregación, no. La destrucción, cada pastor tiene que cuidar su rebaño. Nuestro sumo pastor es Yahshua, Salmo 23. La destrucción haría que los malvados, los malos, se dieran cuenta que no son más que hombres y que no pueden oprimir ya más a los que tememos a Yahweh. Vamos a leer con gusto el Salmo 19, el verso 19 y 20 del Salmo 9. Levántate, oh Yahweh, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Yahweh, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Tremendo, ¿verdad? Y es que al fin y al cabo, miren hermanos, ahora todo se mueve por el dinero. El mal de todo es el dinero, dice Pablo a Timoteo, el apóstol, Rab Shaul. Y esto y el otro, y aquí y allá. Todo esto va a aparecer, hasta esta tierra va a ser desatomizada después del milenio. Habrá nuevos cielos y nueva tierra. ¿Qué es el hombre para que tenga el eterno de él memoria? Dice el rey David en el Salmo 8. No somos nada. Yo no les quise poner el título del Salmo así en el banner, Salmo 9. No. Quise que el amado Roel Luis Cervantes pusiera exaltación por la justicia divina. Pero me basé al Salmo 9, ahora lo sabes. Y de esa forma, tú vas a poder tener la seguridad que si eres un santo, una santa, el Eterno te escucha y te hace justicia. Él es el único juez justo. Me voy a poner de pie. Bendito es el Abacadosh por su gran compasión. Bendito eres Yahshua Mashiach por tu luz, para hacer luz para los demás. Omen, beomen. Demos gracias, hermanos, porque esto fue una administración corta, pero es una administración de fuego. Bendito Padre eterno, Yahweh, en el nombre de su don Yahshua Mashiach y por el poder del Ruach Kodesh, te damos toda Gabá por esta administración. Ahora sé que es salmo leer cuando yo esté afligido, pero nunca dejaré de darte gracias y exaltarte. Toda Gabá Yahshua Mashiach, Omen, beomen. Exaltemos al Eterno porque Él vive. Bendito es el Abacadosh. Pongan las manos en las cabecitas de sus hijitos y vamos a